decía, gusto en saludarle, un privilegio poder estar acá nuevamente compartiendo la palabra de Dios junto a ustedes. Y como saben, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y ya vamos en el capítulo 4 y hoy nos corresponde desde el versículo 35 hasta el 41. Acá lleva por título Jesús calma la tempestad. Pero antes de comenzar, hablando como de experiencia, yo en mis 25 años que tengo, no he conocido a ninguna persona que no le tenga miedo a algo. En más de alguna ocasión nosotros hemos pasado por algún tiempo de angustia o por alguna situación que nos cause miedo. Y siempre acudimos a algo o a alguien. Estudiando también, aprendí algo nuevo. Uno nunca deja de aprender algo. Y hay una enfermedad que se llama lipoidoproteinosis. ¿Qué quiere decir esa enfermedad? Que la amígdala se endurece y se quema. ¿Y saben qué pasa al no tener la amígdala? La persona ejerce en sí, quizá una virtud para algunos, no sabemos, pero no produce la sensación de sentir miedo. O sea que hay personas que no tienen miedo, pero yo creo que acá no es el caso. Acá todos hemos pasado por algún tiempo de miedo, ¿verdad? Y en los versículos que veremos hoy, también vamos a ver la falta de fe de los discípulos que estaban con Jesús, pero también algo muy especial y muy poderoso, que es la autoridad de Dios sobre la naturaleza, sobre parte de la creación que Él creó. Entonces, por título yo le puse la autoridad de Jesús 1 sobre la naturaleza, porque más adelante vamos a ver una serie de sucesos en donde Jesús tiene autoridad, pero sobre otras cosas. No voy a dar más pistas para que mis hermanos puedan decirlo los próximos domingos. La palabra de Dios dice así, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Padre Señor, en esta hora, mi Dios, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos como hermanos, Padre. Gracias porque podemos apartar un tiempo para ti, para poder escuchar, Señor, tu palabra, para poder aprender de lo que tienes para nosotros en el día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo, que quites toda palabra humana, Señor, y que podamos aprender de ella para ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú nos permites conocerte más, aprender de ti, Señor, y ver cómo tú anduviste en este mundo, Señor. Dirígenos en este tiempo, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como saben, hermanos, el capítulo de Marcos comienza, como les he recordado anteriormente, el principio del Evangelio de Jesús. Acá estamos viendo cómo Jesús comenzó su ministerio, cómo comenzó su servicio. Y entre otras cosas, hemos podido ver
cómo Él sanó a un hombre de la mano seca, cómo ha tenido autoridad sobre demonios, cómo ha enseñado a personas que al escuchar que estaba en Jesús se reunía a aprender de Él. Y también cómo Jesús tuvo autoridad para escoger a sus 12 discípulos y que ellos le siguieran, porque esa autoridad no la tiene cualquiera. Si yo ando por la calle y le digo, yo quiero que Él me siga para tener un ministerio para el servicio del Señor, no me va a seguir. Y a Jesús sí le siguieron porque Él tiene una autoridad única. Y como dice el versículo 35-36, vamos a ir leyendo para ir poniéndonos en contexto. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Cuando se refiere acá a aquel día, habla desde el versículo 1, cuando Jesús estaba enseñando y baja del monte. Entonces podemos ver que llegó la noche, Jesús había tenido un día súper agotador y les dice a sus discípulos, a los que estaban con él, que pasaran al otro lado, porque recordemos que Jesús no solamente era Dios, sino que también era 100% humano. Y nosotros como personas también nos cansamos, ¿verdad? Yo sé que a más de algunos, incluyendo a mí, nos ha pasado que hemos tenido un día súper agotador y queremos llegar a casa pronto para poder descansar, sacarnos los zapatos, porque hemos tenido un día súper agotador. Y yo creo que a Jesús le había pasado lo mismo. Él había enseñado por parábola, la multitud le seguía y quería tener un tiempo de descanso. Y acá dice que despidió a la multitud y tomaron la barca. Y según estudiosos y eruditos de la palabra, señalan que Jesús tomó una barca y quería descansar y iban a atravesar el mar de Galilea, porque fue donde Jesús estaba haciendo toda esta obra, estos milagros, esta enseñanza. Y nos dicen los estudiosos que el mar de Galilea mide aproximadamente 20 kilómetros de largo. Para que tengan de referencia, 20 kilómetros es como desde el Faro de La Serena hasta el Panul. Y de ancho unos 12 kilómetros, que es desde el Faro de La Serena hasta donde trabaja nuestro hermano Cristian, hasta el terminal. Aproximadamente son 12 kilómetros, que es lo que ellos iban a atravesar. Porque si vamos más adelante en el capítulo 5, hay una referencia donde dice que Jesús tuvo un encuentro con un endemoniado gadareno. Y si nos ponemos a pensar desde donde él estaba, cruzó los 12 kilómetros para llegar a la región de Gadara. Y en condiciones normales, hermanos, Jesús hubiera tenido un descanso tranquilo porque iban a ir en la barca, ¿verdad? Pero como sabemos, este suceso no fue así. Porque ¿qué nos dice el versículo 37 y 38? Dice que cuando ya habían tomado la barca y iban rumbo hacia allá, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otro estudio de geografía. Ustedes se preguntarán, era un lago el mar de Galilea, ¿verdad? Porque lleva por nombre mar, pero en realidad no es un mar. Es un lago de agua dulce. Pero la particularidad que tiene este lago es que está solamente, está bajo el nivel del mar, a 210 metros bajo el nivel del mar. Entonces, por cosas climáticas, la verdad que yo no soy muy estudioso en ese sentido, pero hace que las corrientes de aire se junten vientos cálidos con vientos fríos, entonces produce una tormenta o en este caso una gran tempestad de viento, que es lo que ocurría
particularmente en esa zona y evidentemente debe seguir ocurriendo. Entonces era algo normal que se produciera eso ahí. Entonces, en esta escena que nos vamos a ver, yo le puse por punto la evidencia humana, siempre refiriéndonos a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque como leímos y como le he reiterado, nos dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién se encontraba durmiendo? Jesús. Él estaba en la parte, para entendernos, en la parte trasera de la barca. Y se refiere acá a un cabezal, yo me imagino en ese entonces un tipo de almohada o algo para él poder acomodarse y descansar. Pero ¿qué pasó acá? Que entran en escena los discípulos, los que estaban con él. Yo me imagino en la escena del Titanic, una película muy conocida, yo creo que todos la deben haber visto, cuando se estaba inundando ese gran barco, desesperación por todos lados, todos queriendo salvarse. Y me imagino que en la barca era lo mismo. Los discípulos veían que el barco se le estaba inundando, porque anegaba quiere decir que el barco se estaba inundando, que estaba cediendo por el agua. Y la desesperación que deben haber tenido los discípulos debe haber sido tremenda. No saber qué hacer, no saber dónde correr. Y Jesús, ¿cómo se encontraba él? Tranquilo, ¿verdad? Él estaba tranquilo. Él no se había desesperado. Estaba durmiendo sin preocupación. Y yo quiero que nos personifiquemos en los discípulos de Jesús, porque como sabemos, hablemos un poco de los discípulos. Jesús los escogió. Los discípulos ya eran partícipes del servicio del Señor. Estuvieron presentes cuando Jesús realizaba milagros. Y por decirlo de una forma, cuando Jesús realizaba un milagro, los discípulos estaban de parte de Jesús. Porque wow, el maestro hizo un milagro. Pero ¿qué pasó cuando les tocó a ellos estar en la posición de ser rescatados, de necesitar un milagro? ¿Cómo estuvo la fe de los discípulos? ¿Confiaron en el Señor? ¿Vieron la tranquilidad? Nosotros cuando quizás estamos trabajando y tenemos un problema, vemos que nuestro jefe está tranquilo. Digo, si nuestro jefe está tranquilo, no nos preocupemos nosotros, sigamos trabajando. Y en esta ocasión los discípulos vieron a su maestro, a su jefe tranquilo, pero aún así se desesperaron. Y siendo que los discípulos de Jesús, había muchos que eran pescadores, que conocían el rubro, conocían cómo conducir una barca. Y Jesús no era pescador, ¿verdad? Él era un carpintero. Entonces quizás se desesperaron porque ¿qué le iban a pedir a un carpintero? Su fe, los que ellos creían, lo habían olvidado y se desesperaron. Y hay que ponerse a pensar, querido hermano, cómo tú enfrentas situaciones donde necesitas tener puesta tu fe y tener la teología que has aprendido bien presente. Quizá te ha pasado en donde tienes situaciones que no ves que no ves salida, situaciones en donde lo que tú esperabas no es lo que te dicen, en donde no ves una solución, donde ves que te estás ahogando en esa barca. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor siempre va a estar ahí. Aunque no lo veamos, Él ya está obrando para buscar una solución, para sacarnos a flote, ¿verdad? Y déjame decirte que la respuesta que siempre nos dé el Señor va a ser la mejor para nosotros. Aunque nosotros muchas veces no la entendamos, Él siempre va a tomar la mejor decisión para nosotros. Así que déjame decirte, hermano, que
tú siempre tienes que estar tranquilo si tienes tu fe puesta en el Señor. Ahí es donde realmente demostramos todo lo que hemos aprendido, toda la teología que hay en nosotros, y no decirla de boca para afuera, sino ponerla en práctica, que es lo que lamentablemente esto no hicieron los discípulos, pero nos deja a nosotros un punto de reflexión para poder confiar y saber que siempre el Señor nos va a responder y la respuesta que Él tiene para nosotros va a ser la mejor. Y continuando, vemos que el Señor Jesús actúa en este proceso. Ya a este punto le puse la evidencia divina, porque ya vimos que Jesús tuvo una evidencia humana, que estaba cansado, necesitaba descansar, pero ahora viene la parte divina, donde vemos que Dios actúa, que Jesús mismo actúa, porque Él ve el clamor, la desesperación de los discípulos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? En el versículo 39 nos dice: y levantándose, acá Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como hemos visto en anteriores pasajes, siempre se ha hecho esta pregunta de ¿quién es este Jesús que sana, que enseña con tanta autoridad? Y en este caso nuevamente que ahora la naturaleza, su creación, le obedece. Recordemos que acá Jesús se está mostrando como Dios, se está revelando poco a poco en su ministerio. Y yo creo que debe haber sido para prestarle ropa en ese entonces a los que vivían, debe haber sido algo difícil ver todo lo hecho que estaba realizando Jesús. Quizás no por falta de fe o de conocimiento, sino porque era algo nuevo, algo increíble, algo sobrenatural, porque lo que hacía Jesús no lo hacía nadie. Recordemos que Él era Dios. Y ante esta reacción podemos ver la autoridad divina de Jesús frente a su creación. Como dice Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas estas cosas nos dice Pablo en esta epístola, nos da a entender que todo fue creado por Él. Es una verdad la que Él nos dice, ¿verdad? Y nos muestra la veracidad de la palabra de Dios, que es una palabra inerrante, que no se equivoca. Porque Pablo escribió esto escrito después de estos evangelios, ¿verdad? Y aún así podemos ver otros pasajes, Hebreo, donde también del 1 al 3 en adelante, donde también nos habla de la creación, que todo fue hecho por Dios y por medio de Jesucristo, para que también Él pudiera habitar acá y dejarnos un ejemplo para seguir nosotros como cristianos. Y más adelante nos dice en el 41 que los discípulos temieron con un gran temor. Lógicamente temieron porque es como que nosotros estemos viendo que está lloviendo a cántaros, que hay mucho viento, y en un abrir y cerrar de ojos todo se calmó. Es algo súper raro si nos pasara a nosotros, ¿verdad? Diríamos, ¿qué pasó? Alguien puso una carpa, una lona que de repente separó todo.
Lo mismo le debe haber pasado a ellos porque dice que hubo una gran bonanza que fue de inmediato, que el viento cesó y el agua dejó de moverse. Pero la reacción de los discípulos eh, fue preguntarse. Acá Marco no agregó un versículo 42 donde nos diga fue Jesús la segunda persona de la Trinidad quien hizo estos milagros, ¿no? Porque yo creo que con lo que ya había acontecido era obvia la respuesta, era obvio entender y creer que fue Dios quien había hecho estas cosas, ¿verdad? Pero aún así para los discípulos les costó entender, a pesar de ver esos milagros, esas situaciones que él ya había realizado, les costaba ver que Dios era quien ejercía todas estas cosas, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ellos temieron, hermano. Nosotros, como les decía, muchas veces también tememos y solamente es por falta de fe, por falta de entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y, y no ha pasado. La verdad es que a mí también me ha costado muchas veces estar por falta de fe, tomar decisiones. No sé, por ejemplo, Xavi deja todo botado, vamos a estudiar para ser pastor. Igual uno dice, uy, qué radical el cambio, con qué pago mis deudas, con qué mantengo a mi familia. Y solamente eso es falta de fe, porque nosotros sabemos que el Señor va a proveer, pero tomar esa decisión es la que nos cuesta. Y como decimos, si hay que pedir algo, que sea fe, porque siempre nos va a faltar la fe. Sea la situación que estemos viviendo, si nos cuesta es por falta de fe. Y bien, hermanos, entonces para hacer un resumen, pudimos ver la evidencia del Señor Jesús, en donde Él nos muestra que era igual a nosotros, Él se cansaba, necesitaba un descanso, y a pesar de la tormenta, Él se mantuvo tranquilo. Por un escenario, los discípulos, en donde les tocó a ellos poner a prueba su fe, y no pasaron la prueba. No se confiaron en el Señor, se desesperaron. Le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? No vamos a sobrevivir. Y ahí saca evidencia, la evidencia divina del Señor Jesús, en donde demuestra que Él tiene dominio sobre su propia creación, tiene autoridad sobre ella y ésta le obedece. Y esa ha sido la lección, un poquito corta porque son poquitos versículos, pero no quería agregar más cosas porque se van las ideas y también es lo que Dios tenía preparado para este día tarde. Oremos. Padre Señor, en esta hora te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios que día a día está obrando por nuestras necesidades. Podemos ver el inmenso poder que tú tienes, Señor, para sanar personas, para hacer milagros, Padre, para calmar a tu misma creación, Señor, una evidencia de donde tú gobiernas todo, Señor, porque tú lo dices en tu gran comisión, que toda potestad te fue dada, Señor Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra, Padre. Y en estos versos podemos ver la evidencia de aquello en donde tú calmaste la tempestad, Señor, pudiste ver el clamor de tus discípulos, Señor, como también tú ves el clamor de tus hijos, Padre. Sin que nosotros te digamos nuestras necesidades, Señor, tú las entiendes, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe, Señor, tremenda, Padre. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como un granito de una mostaza, muchas veces nuestra fe es más pequeña que eso. Por eso nosotros te pedimos que tú abundes nuestra fe, que podamos confiar en ti, Señor. Sea cual sea el proceso en el cual nos vemos enfrentados, Señor. Sea el panorama más adverso, Padre. Permítenos confiar en ti porque sabemos que
tú vas a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos y de la forma que tú estimes conveniente para nosotros. La respuesta que tú tienes para nosotros siempre va a ser la mejor, aunque nosotros humanamente no la podamos entender. Gracias por este tiempo, Señor, y síguenos dirigiendo en lo que queda de este servicio. En Cristo Jesús. Amén. Amén.